Coders. El llamado que le hago a los congresistas es: tengan un poquito de vergüenza, piensen en Colombia. El ciudadano pierda la confianza en el Congreso como institución por unos congresistas que han sido capaces de vender el futuro de sus familias y el futuro del país por un plato de lentejas. La manera descarada en que el gobierno compraba congresistas para que le pasaran las reformas. Sabemos que el tiempo es difícil, pero no se angustien tanto pensando en candidatos para el 26, pensemos en plataforma. Yo creo que los niveles de corrupción y de politiquería a los que ha llegado Colombia terminan haciendo inviable todos los sectores. Pilar Solidario no debería estar ahí, porque eso no es una pensión, es un subsidio. Sacarle la plata al bolsillo del trabajador, una plata que ya trabajó y que ya ahorró, para dar el subsidio, eso no se debería hacer, eso no se puede hacer. Además estás expropiando el ahorro del trabajador. Yo creo que eso también muestra cierto desprecio por parte del gobierno frente a algo que debería ser sagrado, que es el sistema democrático y el Estado de Derecho. Hay un debilitamiento premeditado de la fuerza pública. Yo lamento mucho, pero yo siento que si nos quieren imponer un modelo donde se acabe con la autonomía universitaria, donde se acabe con la posibilidad de formación, de educación pública y privada, de avanzada, acorde con los retos de este siglo, es mejor que se hunda esa reforma. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. En medio de toda la angustia que vive el país, los colombianos, una mayoría de colombianos, ve en el Congreso de la República una de las posibles salidas a esta crisis multidimensional que está viviendo Colombia. Y para hablar del Congreso de la República y de lo que está pasando hoy por hoy, estamos con la senadora Paola Holguín. Senadora, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo enorme y también a todas las personas que nos ven por CT. Mucha gente piensa, bueno, hay que darle hasta el 2026 a Petro, pero realmente uno se pregunta, ¿en 2026 habrá país para rescatar? Hay varias cosas. Yo creo que los periodos institucionales de los presidentes están ahí. En el caso de Petro, él tiene un periodo institucional que se acaba el 7 de agosto de 2026. Lo único que podría acelerar la salida es el tema de la financiación de campaña. Ahí hay unos procesos que se están surtiendo en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral, en la Comisión de Acusaciones. Ahí hay un tema delicado porque el artículo 109 de la Constitución dice que la violación de los topes de campaña comprobado da pérdida del cargo y pérdida de investidura, y en eso el Consejo Nacional Electoral ha sido claro, y el informe habla de una violación de topes de más de 3.000 millones en la primera y más de 2.000 millones en la segunda vuelta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es resistir, tratar de frenar las reformas que hacen tanto daño y sobre todo ir generando una plataforma con miras al 2026. ¿Qué va a pasar después de este gobierno y cómo podemos de una manera acelerada recuperar los distintos sectores? Porque indudablemente el país no va a quedar en buenas condiciones. Es que económicamente hay una crisis. En el tema militar, esa crisis es muy profunda, es decir, seguridad y defensa es una crisis profunda. Socialmente hay unos resentimientos y unas divisiones muy fuertes. Por eso la insistencia. Ese país de 2026, ¿cómo se podría reconstruir? Es que quedan los rescoldos de las cenizas. Yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es, yo he aprendido a ver oportunidades en las crisis. Y esta crisis yo creo que nos va a dar una gran oportunidad de lograr un consenso de país en torno a unos mínimos. Yo siento que es hora de abrir la conversación, a ver qué país nos soñamos los colombianos. Y todo es
cuando el expresidente Uribe llegó al gobierno en 2002, Colombia era considerado un estado fallido y él nos mostró que un país en las peores condiciones puede ser rescatado. Yo creo que esta vez va a ser algo similar, de pronto incluso un poco más complejo, pero es posible rescatar a Colombia. Creo que ¿cuál es la oportunidad? Primero, lograr un gran consenso nacional en torno a unos mínimos, a unos puntos que no deberían ser negociables. Por ejemplo, el respeto a la democracia, a la institucionalidad, a la división de poderes. Por ejemplo, la defensa de la libertad de mercado y la empresa privada. Por ejemplo, la necesidad de que en temas neurálgicos de país la política sea de Estado y no de gobierno. Por ejemplo, la política de seguridad. Nosotros no podemos estar al vaivén de los caprichos del gobierno de turno en un país donde hay tantos retos porque hay tantas amenazas. Seguramente nos va a tocar volver, por ejemplo, a crear el impuesto de seguridad democrática. Seguramente nos va a tocar generar planes de choque para incorporar nuevo personal a las fuerzas militares y de policía y para reincorporar a algunos que de manera un poco arbitraria retiraron de las fuerzas. Eso hay que llamarlo con nombre y apellido. Así es, seguramente nos va a tocar empezar a pensar cómo vamos a apalancar todo este faltante de modernización y de capacidades que ha perdido de manera operativa la fuerza pública. Nos toca recuperar la inteligencia y la contrainteligencia. Y audacia vamos a necesitar. Por ejemplo, el sector minero energético es un sector muy golpeado por ese gobierno, hay que recuperarlo. La protección y las garantías de estabilidad jurídica para que la inversión vuelva a Colombia, eso hay que recuperarlo. Y ahí hay que ir pensando fórmulas. El expresidente Uribe hace unos días me recordaba, en el gobierno de él nosotros sacamos un mecanismo que eran los contratos de estabilidad jurídica 20 años, hay que pensar otra vez en esa herramienta y pensar en cosas como darle garantías a través de fiducias en organismos internacionales a los inversionistas en Colombia. Hay que pensar cómo de manera rápida recuperamos la confianza de los ciudadanos nacionales y extranjeros en la institucionalidad, la confianza de los mercados. Pero este es un país, primero, muy resiliente, dos, un país que tiene muchas riquezas. Y otra cosa es que definitivamente tiene que haber un gran pacto contra la corrupción. Yo creo que los niveles de corrupción y de politiquería a los que ha llegado Colombia terminan haciendo inviable todos los sectores. Si no hay transparencia, no hay justicia y no hay seguridad. Si no hay transparencia, es muy difícil garantizar el crecimiento económico. Si no hay transparencia, los recursos que deberían ir a la promoción, por ejemplo, de la política social se pierden, como hemos visto que ha sucedido, por ejemplo, últimamente con los escándalos de los carrotanques, de las ollas comunitarias y tantas cosas. Entonces, ese es otro reto enorme y yo creo que ahí nosotros hemos estado buscando muchas alternativas. Creo que el tema de las nuevas tecnologías va a jugar un papel fundamental. Uno no entiende cómo hoy puede haber los niveles de corrupciones que hay cuando existen herramientas con inteligencia artificial, con blockchain, con tantas cosas que te permite cruzar bases de datos, que te permite alertas tempranas, cuando tenemos un sistema de información a través de la UIAF, de la Unidad de Información Financiera, que nos permitiría rápidamente prender alertas sobre el lavado de activos y ese tipo de cosas. Entonces creo que con unidad, con voluntad y con audacia nosotros podemos recuperar a Colombia. Hablaba con su representante esta mañana y me decía, es que ellos ya están alineando todo en la Cámara, están generando pues obviamente lo que llaman mermelada, que me parece un término inadecuado, sí, para endulzar. Parece algo dulce, sí, la mermelada es rica, amargo. Claro, y es una pues es chantaje, es extorsión, es soborno, y así hay que llamarlo. Entonces me decía que estaba pasando eso. Vamos a usar todas las armas legales y legítimas posibles y necesarias para frenar esa reforma. Esa reforma es muy dañina para el país. No, absolutamente. Legal, legítimamente, en las Cortes
¿Va a pasar el control de legalidad y control de constitucionalidad? Lo que pasa es que uno ahí tiene un problema y es que con las cortes uno ve que a veces es sí, pero no. De hecho, han cambiado mucha jurisprudencia en las últimas actuaciones. Entonces, voy a citar solo un par de ejemplos. Si vamos a temas de fondo, lo que en la reforma pensional se llama pilar solidario no debería estar ahí, porque eso no es una pensión, es un subsidio. Sí. Y es los recursos que se le van a entregar a 2.5, 3 millones de ciudadanos que nunca han cotizado. Que en eso hay un acuerdo y es al adulto mayor que no tiene pensión, que vive en situación de pobreza, pues el Estado sí debería buscar una ayuda. Claro que hay que hacerlo. ¿El mecanismo cuál es? Amplíe la cobertura y la capacidad del programa adulto mayor, que es un subsidio focalizado a esta población. Pero sacarle la plata al bolsillo del trabajador, una plata que ya trabajó y que ya ahorró, para dar el subsidio, eso no se debería hacer, eso no se puede hacer. Además estás expropiando el ahorro del trabajador. Entonces yo creo que ahí va a haber un choque, porque la jurisprudencia lo que dice es que hay una gran diferencia entre lo que es subsidio y es pensión, y aquí se trata de asimilar en el pilar solidario un subsidio como si fuera pensión. Primer punto. Segundo punto, unos vicios de forma. Es que a este debate le ha faltado mucha garantía, y además, usted lo decía ahora de manera muy asertiva, ¿qué legitimidad tiene una reforma? Cuando en la medida en que se avanza en la votación de la reforma, el país va conociendo la manera descarada en que el gobierno compraba congresistas para que le pasaran las reformas. Yo creo que aquí también hay un problema muy delicado de legitimidad, y a uno, créame que le angustia la manera en que el gobierno chantajeó y cooptó el Congreso, pero también la manera en que el Congreso se dejó comprar. Es que aquí la responsabilidad es de lado y lado. Claro. Y uno dice, ¿con qué cara los congresistas mencionados ni siquiera declaran un conflicto de interés para votar? No se declaran impedidos por lo menos hasta que se surta la investigación, no, siguen votando como si no pasara nada. Y yo creo que esos son elementos que debería entrar a considerar la Corte: la legitimidad, los vicios de forma que se han generado en el proceso, y también temas de fondo, por solo citar alguno, como el de asimilar un subsidio con pensión. Vamos a un corte comercial y ya retornamos a Conversaciones CTX. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en Conversaciones CTX con la senadora Paola Holguín. Esto ha sido una aplanadora de suciedad, de componendas, de malos manejos. Ver a un ministro sentado frente a la plenaria de la Cámara en el atril que les corresponde a los directivos de la Cámara,
Eso es una ofensa contra el legislativo, una vulneración de la independencia de poderes. Es que yo creo que ellos fallan en todo, en la forma y el fondo. La manera en que uno ve llegar la andanada de ministros a generar presión, lo que usted señalaba es que ese asiento, ese espacio es para la mesa directiva y la mesa directiva del legislativo y la estaba ocupando el ejecutivo. Hay demasiadas cosas y yo creo que eso también muestra cierto desprecio por parte del gobierno frente a algo que debería ser sagrado, que es el sistema democrático y el Estado de Derecho. En Colombia Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Nosotros seguimos viviendo en una democracia donde hay un Estado de Derecho, donde hay una división de poderes, donde hay unos pesos y unos contrapesos. Y uno lo que ve es un desprecio y un ataque permanente por parte del gobierno a esos que son temas fundamentales de la nación. Y yo creo que ahí por encima de las diferencias ideológicas y partidistas deberíamos tener un acuerdo nacional. Y es que la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor sistema de gobierno y se debería hacer respetar. El Estado de Derecho que establece el respeto que tiene que haber a la Constitución y la ley, eso no debería tener ninguna consideración ideológica ni partidista. Es que no es debatible siquiera. Exactamente, eso es lo mínimo para que funcione la República. Entonces yo creo que hay unos temas que se han visto muy afectados y muy golpeados por el gobierno y donde uno añora que los colombianos logremos un consenso mínimo, por ejemplo. Cambiemos de tercio, y como usted es una persona que está muy enterada del tema militar y demás, yo tengo una gran preocupación. Los Huey-2 helicópteros salieron de servicio por vejez. Los Mi-17 parados en conservación, según el ministro de la Defensa. Los Kafir ya vencidos y con Petro en Europa tratando de ver cómo subsana, que no es un tema subsanable rápidamente, es un tema de mediano plazo. ¿Cómo está la situación de transporte, de logística, de apoyo con estas locuras, por ejemplo con Israel, que implica directamente a los Arpía? ¿Cómo está toda esa situación en las Fuerzas Armadas? Yo creo que hoy el diagnóstico es muy delicado y preocupante. Primero, porque hay un debilitamiento premeditado de la fuerza pública, en número de hombres, en capacidad operativa, en conocimiento. Ese tema de sacar a las cúpulas, a los que tenían la experiencia, a los que durante 30, 40 años se venían capacitando para ser comandantes, yo creo que genera un problema muy grave. Dos, uno no entiende cuando el ministro pide, por ejemplo, recortes presupuestales en un ministerio que siempre ha demandado tantos recursos y que requiere tantos recursos. Ahora, por ejemplo, que tienen ese enorme hueco fiscal y esa incapacidad, ya anunciaron nuevos recortes en gasolina. A nosotros nos angustió mucho porque si algo le ha ayudado a Colombia en el control del territorio es la superioridad aérea, y esa superioridad aérea, como muy bien lo relataba usted, se ha perdido. Y el proceso que se tenía para la adquisición de aeronaves que empezó en el gobierno Santos, se había terminado todo el proceso en el gobierno Duque. Petro decide paralizarla y le pide al presidente Duque que no entregue esa licitación. Esos son temas muy largos, además porque cuando usted hace la negociación Estado a Estado, por ejemplo, para compra de helicópteros, de aviones, ellos no están ahí parqueados esperando que lleguen los clientes. No es un concesionario de aviones de combate. Exacto, esos son procesos que se demoran, no solo la licitación, los procesos de adquisición y la llegada al país se va dando de manera paulatina. Entonces ahí nosotros tenemos una dificultad y, por ejemplo, para nosotros Israel es un aliado estratégico en temas de seguridad y defensa. Se calcula que hay unos 14.000 ítems en el Ministerio de Defensa que tienen que ver... 14.000 ítems. Sí, porque nosotros muchas cosas las hacemos gracias a Israel, por ejemplo.
Las licencias para producir las pistolas que producen Indumil, las Córdoba, la Jericó, el fusil Galil. Muchos de los aviones no tripulados nuestros son de Israel. El sistema antimisiles, nosotros habíamos adquirido un sistema con Israel que debe entrar el año entrante, pero uno no sabe qué va a pasar. Además, cuando cada vez es más agresivo el gobierno, porque no solo anunció la ruptura de relaciones, sino que ya dijo que no le va a vender carbón a Israel, que eso para Israel no tiene ningún problema, lo comprará en otra parte. Problema, ¿qué va a pasar con esos recursos que le ingresaban a Colombia de esa venta de carbón? Y a futuro recuperar ese negocio. Entonces, esto es bastante delicado y yo lo he dicho y me sostengo en eso. Este gobierno maneja con un criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal las relaciones exteriores. Y eso lo vemos con el tema de Israel. Al día de hoy todavía el presidente Petro no ha hecho una sola palabra sobre el ataque terrorista de Hamas en octubre del año pasado. En cambio sí corrió a sumarse a las voces en contra del gobierno, que es un gobierno democrático, el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, y uno ve que constantemente la postura del presidente ha sido así. Con la invasión de Rusia a Ucrania también guardó un silencio pasmoso. Entonces, la indignación por la violencia y por la guerra de Petro es muy selectiva. Muy miope. Finalmente, quisiera conversar con usted mucho más el tema de la ley de educación. Primero se concilia, hay un gran acuerdo, FECODE sale a las calles a decir que no le parece la reforma. ¿En qué va a terminar ese tema de la ley de educación? Yo tengo una enorme preocupación porque esa reforma estatutaria, esa reforma a la ley de educación, se había logrado algo en Cámara, pero en Senado, en la Comisión de Senado sí se logró avanzar mucho en un texto mucho más apropiado, que daba garantías a la autonomía universitaria, que daba garantía a ese tema de una educación mixta donde pueda convivir la educación pública y privada, donde además se avanzaba en un tema que es necesario, que es la evaluación docente, pero ese acuerdo inicial que se logró ya se rompió. Ya el gobierno no va a apalancar ese texto, no lo va a respaldar por la presión de FECODE y de los sectores más radicales del gobierno. Pero es que además FECODE es la punta de lanza de Petro para organizar las asambleas locales para la constituyente y demás, ¿no? Ahí yo quiero que hagamos énfasis y el país tiene que hacer una reflexión en algo, y es lo que está pasando en la Universidad Nacional. Esa es la cuota inicial de lo que se pretende con la ley, que es acabar la autonomía universitaria en nombre de lo que ellos llaman democracia directa. Normalmente, ¿qué sucedía? Hay una votación de estudiantes, pero hay una junta que se encarga de nombrar el rector. El gobierno, yo creo que de manera ilegal, decide tumbar ese nombramiento vía decreto, y cuando uno empieza a ver las declaraciones del rector que nombran, se da cuenta por qué lo hicieron. Porque él sale inmediatamente a hablar del tema de la constituyente, no sé qué, y a promover como ciertas cosas al interior de la universidad con un discurso muy radical y un discurso además que no va con este siglo. A mí me decían algunos profesores de la Nacional que a él, por ejemplo, no le gusta tanto el tema de investigación aplicada, esa alianza entre el sector privado y la universidad, y para uno eso es un poco chocante. Una universidad sin investigación. Y ojo, sin investigación y sin alianza con el sector privado. Cuando uno ve ejemplos exitosos como Baxter, como el gran laboratorio que se inauguró en Llano Grande para hacer vacunas, que es un descreste, donde participa la Universidad Nacional, el sector privado, capital privado, donde tienen una capacidad, creo que son capaces de producir 50 millones de dosis en mes y medio. O sea, supongamos que vuelve y nos coge el COVID. Ellos en mes y medio tendrían la capacidad de vacunar a todos los colombianos, con la gran tecnología y el desarrollo que tienen. Entonces, cuando uno ve eso, uno no entiende cuál es la apuesta y el modelo educativo que ellos buscan. Y yo lamento mucho, pero yo siento que si nos quieren imponer
un modelo donde se acabe con la autonomía universitaria, donde se acabe con la posibilidad de formación, de educación pública y privada, de avanzada, acorde con los retos de este siglo, es mejor que se hunda esa reforma. Doctora Paola Holguín, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un mensaje final para los colombianos, a ver si se recupera un poquito la esperanza. Bueno, a todas las personas que se conectan por CTX, varias reflexiones. La primera es: recuerden, no se derrota al que no se rinde. Aquí no nos han derrotado, aquí no nos vamos a rendir. Este país nos ha costado mucho y vamos a seguir adelante. 2, sabemos que el tiempo es difícil, pero no se angustien tanto pensando en candidatos para el 26, pensemos en plataforma. Pensemos desde la sensatez en cuál va a ser la hoja de ruta para que Colombia ocupe el lugar que se merece en el concierto de naciones. Y por último, no olviden que nosotros hemos superado las épocas más oscuras del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerrilla, y siempre hemos salido adelante. Y esta vez también va a ser así. Aquí tenemos que mantener la fe, tenemos que seguir trabajando, y el llamado que le hago a los congresistas es: tengan un poquito de vergüenza, piensen en Colombia, piensen que nosotros estamos ahí sentados y nuestro salario no lo pagan, con el sudor de la frente, millones de colombianos que pagan impuestos, que nosotros estamos ahí sentados por colombianos que confiaron en nosotros y nos dieron su voto, colombianos que tienen hijos, padres, abuelos, y que requieren un sistema de salud, que requieren una educación pertinente y avanzada, que requieren un sistema pensional justo, donde no le roben la plata al trabajador que ya la ahorró. Yo les hago un llamado para que piensen en ellos, en sus familias, y sobre todo para que piensen en país, porque lo peor que le puede pasar a Colombia es que el ciudadano pierda la confianza en el Congreso como institución por unos congresistas que han sido capaces de vender el futuro de sus familias y el futuro del país por un plato de lentejas o por lo que sea. Colombia no está en venta. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.